Todos hablamos del amor y escuchamos tantas cosas del amor, y se ha vapuleado tanto esta palabra y el término, y se ha sembrado tanta confusión que es muy difícil definir concretamente en el día a día qué sería vivir en amor. Voy a dar un ejemplo práctico, ilustrativo, de cuál es el amor en el sentido más sublime y también en el sentido más práctico, más lógico y más útil. El amor que tiene que ver con un proceso de evolución, que es el objetivo y el propósito evolutivo de esta especie humana. Imagínate esas tortuguitas que emergen de sus huevos en la playa y que corren una carrera en contra de la muerte hacia el mar, y en ese trayecto son devoradas por gaviotas, cangrejos, reptiles. Las pocas que llegan al mar no se han salvado, todavía están los tiburones acechándolas. Uno ve esa imagen, ve esa situación y le es muy fácil ponerse del lado de las tortuguitas y empezamos a elaborar conclusiones de que eso es injusto, de que es una desmedida lucha, porque las tortuguitas están indefensas, creo que inclusive hasta ciegas, y no tienen ninguna herramienta para evitar ser devoradas por esos depredadores que sin ningún esfuerzo se dan su banquete. Uno dice: ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Pero si inmediatamente después de tomar esa posición, de sensibilizarnos con las tortuguitas, de tratar de ayudarlas, de salvarlas, etcétera, para que no sean tan fácilmente devoradas por depredadores, si nos ponemos en el lugar de las gaviotas y observamos la vida de las gaviotas y vemos cómo las gaviotas construyen su nido, empollan sus huevos y cómo las gaviotas para ir a alimentarse deben abandonar su nido, deben dejarlo solo, desprotegido, y cómo hay otros depredadores que devoran los huevos y los pichones de gaviota. Si nos ponemos en el lugar de la gaviota, si nos identificamos con ellas y vamos volando con ellas en un proceso imaginario, cuando la gaviota divisa una playa atestada de tortuguitas recién emergidas de sus huevos, nos vamos a poner contentos que por fin pueden hallar alimento para sí misma y para sus pichones y volver rápidamente al nido y evitar así que un depredador, un cuervo, un chacal, devore a esos pichones indefensos. Y si nos ponemos en el lugar del tiburón y entendemos lo que significa ser un tiburón, estar en un estado de hambre crónico, de un hambre voraz que te duele, como alguna vez que habrás tenido hambre y te ha dolido el estómago de hambre. Imagínate estar en ese estado permanentemente y que solo consigues alivio cuando ingieres algo. Entonces nos ponemos en el lugar de ese tiburón sintiendo su hambre, su doloroso hambre, y se acerca a la playa y observamos miles de tortuguitas ingresando al mar, y el tiburón va y come una, dos, 20 y consigue su alivio y decimos: bueno, por fin el alivio. Entonces, ¿qué sería el amor? El amor práctico. ¿Cuál es el amor que enseñó Jesús? El amor que nos tratan de explicar y mostrar desde el cielo, porque es el propósito que debemos alcanzar, es un estado de evolución al que debemos llegar. Por eso tenemos instalado en nosotros el potencial divino de co-creadores. Y como co-creadores tenemos la capacidad de comprender la creación como un todo, la realidad como un todo. Cuando somos capaces de identificarnos con los actores de una realidad, sucede algo maravilloso. Dado que hemos construido una imagen de ellos mismos en nosotros, nos hemos identificado, hemos estado en su piel, en su lugar, a través de un proceso de empatía, nos va a ser muy difícil juzgar negativamente a cualquiera de esos actores. Nos va a ser imposible juzgar, porque vamos a entender que se trata de un sistema, de una realidad que mantiene vivos tiburones, gaviotas, cangrejos y tortuguitas.
y todo en un equilibrio perfecto. Así como el árbol cuando suelta un montón de semillas y no todas germinan, muchas terminan siendo alimento de los pájaros. La naturaleza, la vida, se alimenta a sí misma y se mantiene en una forma autónoma de acuerdo a su arquitectura original. Pero si nosotros con una visión parcial, en separación de la visión total de la realidad, una visión pobre, menor a la visión total, interferimos esa realidad, vamos a crear caos. Y eso no es un acto de amor. Lejos de lo que muchos pueden pensar, que ir a salvar a las tortuguitas para que no sean devoradas es un acto de amor, no. Sí debemos salvar a los animales y a la propia arquitectura de la naturaleza, pero de la intervención del hombre, que actúa de manera no natural, que rompe esa arquitectura. Sí debemos evitar que el hombre, en su capacidad extraordinaria de destruir, destruya esa arquitectura natural. Pero no debemos interferir en las arquitecturas naturales de la vida, debemos entenderlas y debemos entender a cada actor de esa realidad, ponernos en sus zapatos. Ese es el amor. El amor es entonces la capacidad para identificarnos con cada uno de los elementos de una realidad, de modo tal que podemos construir la idea total de esa realidad en una perfecta unión. Mientras sigamos en la postura de que el tiburón es un asesino, de que la gaviota es una oportunista abusadora y de que las pobres tortuguitas son las víctimas indefensas a las cuales hay que darles derechos adicionales porque están en desventaja, cuando en realidad la ventaja de las tortuguitas es su enorme cantidad, cada uno con sus herramientas se defiende y así se mantiene el equilibrio. Pero si estamos con esas ideas pobres, entonces no estamos en amor ni vamos a estar en amor, porque esas son ideas en separación y que siembran separación. Lo mismo sucede en el terreno, ahora sí, de las personas. Volvamos ahora a la vida nuestra cotidiana. En nuestro mundo hay personas que serían las tortuguitas, personas que serían los tiburones, personas que serían las gaviotas. Si nosotros nos identificamos con las tortuguitas porque habremos sufrido en algún momento de nuestra vida un abuso desmedido, un abuso de poder de alguien que tenía demasiado poder y nos atropelló, así como un tiburón puede devorar una tortuguita en un desequilibrio de fuerzas en principio, entonces nos va a ser fácil identificarnos con la víctima, con la parte débil. Pero si somos, por ejemplo, una familia de clase media, que los dos salen a trabajar y dejan a sus hijos en un colegio, en una guardería todo el día, desprotegidos, quién sabe bajo el ejemplo de quiénes, pero no les queda más remedio. Tienen que ir a conseguir dinero, a trabajar en un mundo cada vez más competitivo, más hostil, con más amenazas. Entonces podemos entender a la gaviota. Y si somos personas que nos ha sido fácil o que tenemos una ambición desmedida y que nos es fácil satisfacer esa ambición desmedida, etc., nos va a ser más fácil ponernos en el lugar del tiburón. Ninguna de las tres posiciones es incorrecta, porque nadie puede ser o hacer algo para lo cual no está capacitado y nosotros no nos hemos diseñado a nosotros mismos. Lo incorrecto es cuando usamos mal las capacidades y nos autodestruimos, y autodestruimos el sistema que nos da vida. Entonces el amor es sencillamente ser capaz de ponerse en el lugar de cada uno de los actores de la realidad y entender la realidad. Y por supuesto que hay error, por supuesto que hay gente que está equivocada, por supuesto que hay gente que utiliza mal las capacidades, hay gente que miente, hay gente que habla mal de otros maliciosamente, que difama, que entorpece a los otros deliberadamente, que les desea mal. Pero hay que ponerse también en lugar de esas personas y ayudarlas, porque esas personas contaminan una realidad, contaminan un estado de realidad, el cual nos afecta. No hay escapatoria. A veces tenemos la falsa ilusión de que evitando a esas personas, escondiéndonos, encerrándonos en colonias privadas, etc., ya estamos a salvo. Y no es así. Eso es una falsa ilusión. Eso es un error. La única solución es ayudar al que está equivocado. Ayudarlo a través de
la enseñanza, ayudarlo a través de la sabiduría, ayudarlo a través de la manera que sea más útil y más efectiva para que el otro se dé cuenta de su error. A veces ayudar al otro es dejarlo que se lastime. Así como cuando a tu hijo lo dejas que siga jugando arriba de la mesa, porque hasta que no se caiga y no se dé un golpe no va a entender. Entonces es mejor que se caiga delante tuyo y no cuando no hay nadie. Entonces vas a buscar la manera de que, ok, seguí jugando y cuando te caigas, como hacía mi madre, si además llorás, te vas en penitencia. Y yo me caía y me tenía que aguantar el llanto, pero aprendía. A veces ayudar a otros es dejarlos que se choquen, protegiéndolos, conteniéndolos para que el choque no genere ningún daño definitivo, ¿verdad? Es importante entender esta limitación que tenemos nosotros, porque no es nada fácil lograr esta identificación con los demás. Hay que romper una serie de creencias, paradigmas, prejuicios y trascender las heridas que alimentan el enojo. Y además porque estamos rodeados de miserables que tiran vinagre a las heridas para que no cicatricen. Normalmente cualquier herida con el paso del tiempo va sanando y va cicatrizando, pero hay personas en el poder político, en sus discursos políticos, en sus acciones políticas y propaganda política, que echan vinagre a las heridas para mantener las rivalidades, para mantener el odio. Y parecen que fueran mercaderes del mal. Desde una visión teológica podemos decir que son satanes, agentes del diablo. Quitan la efectividad del paso del tiempo como un proceso sanador y echan sistemáticamente vinagre. Y así tenemos los gobiernos en el mundo, como echan vinagre en las heridas y exaltan a los enemigos, adversarios que hay que destruir y derrocar. Algunos políticos defienden a las pobres tortuguitas de los malvados tiburones. Otros defienden a las gaviotas, que son las que realmente están haciendo un trabajo, ponen en riesgo y están en peligro. Otros a los tiburones que padecen un hambre voraz que ellos no han decidido, ellos no se han hecho a sí mismos así. En definitiva, los tres tienen una parte de la razón, pero ninguna de las tres posturas abarca la totalidad de la realidad. Está en separación, es una visión pobre y separatista, empobrecedora. Necesitamos una visión superadora, que pueda entender todas las posiciones en una realidad. Y fíjate que los mayas tenían una respuesta para esto. Los mayas, que estaban educados, formados, no todos, unos pocos, creo que era la famosa historia de los 7 niños mayas que fueron formados por estos hombres altos, rubios de 2,5 metros, que se llamaba el maya cósmico. A ellos les enseñaron algo parecido al amor. Estos seres que educaron a los mayas, que los guiaron hasta este planeta, les enseñaron la omniperspectiva. La omniperspectiva es lo mismo que acabo de explicar, pero en otra definición o vista de otra manera. Los mayas decían, estos mayas puntuales que te digo, los que custodiaban el conocimiento que recibieron de estos seres mayores, decían que el objetivo era lograr la omniperspectiva, como la sabiduría plena. ¿Por qué? ¿Y qué es la omniperspectiva? La omniperspectiva es ver una realidad a través de todas las miradas posibles que pueda tener esa realidad. Ver la realidad a través de todos los ojos que la ven, sin perder la visión particular de uno, es decir, sin olvidarse de la visión de uno mismo, por decirlo así, sin perder el norte. La omniperspectiva es eso, es ser capaz de ponerse en el lugar de todos y ver una situación, una realidad desde todas las miradas, de todos los actores. Es lo mismo que te acabo de decir. Eso es el amor. Y fíjate cómo todos los conceptos, en los términos y palabras que sea, van a lo mismo. La omniperspectiva de los mayas, el amor que profesaba y daba ejemplo Jesús, todo va a llevarte a lo mismo, porque ese es el objetivo evolutivo del ser humano. Hacia eso nos lleva el desarrollo del potencial divino instalado en nosotros, que nos hace extraordinarios como animales, que nos da una chance
y nos da el libre albedrío precisamente para que podamos sortear la impostura estricta del instinto animal. ¿Qué sentido tiene que nos den en el diseño original el libre albedrío que nos permite salirnos de la impostura total del instinto animal si no hay otra naturaleza que poner en práctica, que desarrollar? Y esa naturaleza es el potencial divino, que nos lleva hacia ese estado de amor, porque el potencial divino es la esencia de Dios, y es Dios el creador de toda la realidad. Por ende, en el desarrollo de ese potencial divino, adquiere una visión completa de la realidad que le puede dar sentido a esa realidad y a cada uno de sus actores y a su naturaleza y a su relación con los demás. Tengo una visión del todo, unificadora. Ese es el amor. Hacia allá tenemos que ir. Claro que es difícil. Para todos es difícil. Pero hacia allá tenemos que apuntar. No se trata de decir, tengo que llegar a ese estado mañana. Tengo que vivir cada día dando un paso por día hacia ese objetivo, hacia ese rumbo. No importa cuándo llegaré a ese estado de amor pleno. Lo importante es que tenga la honesta intención diaria de llegar, que realmente me interese ponerme en el lugar del otro, entender al otro, escuchar al otro, entender lo que le pasa. Y a veces esto me permite entender lo que ni siquiera el otro entiende de sí mismo, porque a veces necesitamos no que nos den lo que pedimos, sino que nos ayuden a entender lo que nos pasa, para lo cual necesitamos que se pongan en nuestro lugar, que nos escuchen, que sintonicen con nosotros. Así como la madre sintoniza con el bebé cuando llora. Y yo te confieso, como padre de 4 hijos, en mis 4 hijos cuando lloraban de bebés, nunca terminaba de entender qué les pasaba. Pero la madre de mis hijos siempre sabía bien qué le pasaba, sabía distinguir cada llanto qué significaba. Hambre, sueño, cola paspada. Ese es el objetivo, lograr esa sintonía con el otro. Cuando ni el otro sabe por qué llora o no puede decir lo que le molesta, uno sí puede entender y ayudarlo. Hacia allá tenemos que llegar. Espero que esto te sirva, que esta reflexión te sirva, te aclare, y espero que puedas dirigirte hacia ese camino, porque este es el camino. Este es el único camino. Todo lo demás son trampas, son engaños. Y acordate esto, una verdad a medias es una completa mentira. Que estés muy bien, que tengas una excelente vida. En breve voy a subir más videos. Adiós.